La primera vez que el pueblo entendió que no era un problema menor fue al amanecer, cuando la tierra todavía estaba fría y el silencio parecía normal. Un granjero de Sonora camina hacia el corral para revisar bebederos y cercas, y lo que encuentra no se parece a un robo ni a un accidente, es destrucción. El alambre aparece doblado como si lo hubieran retorcido con una palanca, el suelo está abierto en surcos profundos, y el alimento que dejó la noche anterior está regado por todas partes, mezclado con barro. No hay huellas aisladas, hay un rastro ancho, pesado, repetido, como si una máquina hubiera pasado una y otra vez por el mismo sitio. Lo más inquietante no es solo el daño, es la forma. Los jabalíes no entran como un animal que busca una oportunidad y se va, entran como grupo, prueban límites, aprenden, regresan. En Sonora, muchos granjeros describen el mismo patrón. Primero aparecen marcas en la orilla del terreno, luego un ataque rápido a un punto débil de la cerca, después vuelven con más confianza y más fuerza. Y cuando el grupo se instala cerca, el problema deja de ser de una noche. Se vuelve una rutina de pérdidas, de vigilancia constante, de arreglar hoy lo que se rompe mañana. En el campo, la palabra monstruo no se usa por exageración, se usa porque el tamaño real sorprende cuando lo ves de frente. Un jabalí grande no se parece al cerdo doméstico, su cuerpo es más compacto y duro, su cuello parece un bloque, y su cabeza va baja como una herramienta preparada para empujar. Las defensas y los colmillos son una amenaza concreta, no una imagen. Y el cuerpo viene con una potencia que se nota en cada señal del terreno, troncos movidos, piedra suelta, malla arrancada, puertas golpeadas hasta ceder. Para entender por qué pasa esto, hay que mirar el contexto del campo y la comida. Los jabalíes son oportunistas extremos, comen raíces, frutos, granos, basura, huevos, crías, lo que encuentren. Un terreno agrícola es, para ellos, un buffet abierto. Una zona de riego, un canal, un charco permanente, un bebedero, son como faros. Si hay agua y alimento cerca, se quedan. Y si además hay parcelas con cultivo, comederos de ganado o bodegas con granos, el lugar se convierte en un punto fijo de visita nocturna. Cuando un grupo entra, el daño más visible es el del suelo. Ellos no solo pisan, remueven. Buscan bajo la tierra con el hocico y con el cuerpo, abren la superficie como si araran sin control. Eso mata plantas jóvenes, rompe líneas de riego, deja el terreno irregular y peligroso para maquinaria y animales. Lo que se pierde no es solo lo que comen, también se pierde lo que se arruina sin intención, lo que queda contaminado con lodo y heces, lo que ya no se puede vender o aprovechar igual. Luego viene el corral. Si perciben olor a alimento o a animales, se acercan. Un corral mal cerrado no dura mucho frente a un grupo insistente. Unos empujan mientras otros buscan entradas laterales, y si hay una esquina débil, la convierten en puerta. En ranchos donde hay gallinas, cabritos o crías recién nacidas, el riesgo sube. No siempre atacan por hambre inmediata, a veces atacan por oportunidad. Y en el pánico, el daño se multiplica. Animales golpeados, estrés, abortos, estampidas, pérdidas que no se ven a simple vista pero aparecen días después. Con el tiempo, la amenaza deja de ser solo económica y se vuelve personal. Hay granjeros que ya no caminan solos de noche por su propio terreno. No por miedo imaginario, sino porque un encuentro cercano puede terminar mal. Un jabalí acorralado o un macho dominante defendiendo su grupo puede embestir sin aviso. Y en zonas donde la gente trabaja temprano o regresa tarde, la línea entre el trabajo y el peligro se vuelve demasiado delgada. La respuesta de los granjeros no nace de un solo plan perfecto, nace de ensayo y error. Primero intentan reforzar cercas. Luego descubren que el tipo de malla y la forma de fijarla importa más que la altura. Si la base no está anclada, el jabalí levanta, mete el hocico, empuja y abre. Si el poste es débil o la tensión está mal, cede. Algunos ponen doble línea, otros agregan refuerzos en las esquinas, otros entierran parte de la malla. Y aún así, cuando el grupo es grande, la presión es diaria y el costo de mantenimiento se vuelve una carga más. Después vienen los focos, el ruido, los trucos para asustarlos. Funciona unos días. Los jabalíes se acostumbran rápido. Aprenden que el sonido no muerde, que la luz no persigue, que el espantapájaros no se mueve. Y entonces el granjero entiende una regla dura: el jabalí no se controla solo con sustos, porque su incentivo es demasiado fuerte. Si hay comida y agua, regresará. Por eso muchos ranchos en Sonora terminan combinando varias medidas al mismo tiempo: reducir fuentes de alimento expuestas, asegurar granos y comederos, limpiar desperdicios, controlar puntos de agua cuando se puede y vigilar rutas de entrada. Aprenden a leer el terreno como un mapa nocturno: por dónde llegan, dónde se detienen, qué zonas usan como cobertura, cuál es la brecha en la cerca que siempre intentan. No es una guerra de un día,
Es un trabajo de inteligencia, como si el campo tuviera que volverse un sistema de seguridad. Y ahí aparece el momento clave, cuando entienden que no es un solo jabalí, es una población que se reproduce y se mueve. Si se elimina el daño de una noche, pero el grupo sigue cerca, la historia se repite. Si se empuja a un grupo fuera, otro puede ocupar el espacio. La estrategia cambia cuando el granjero deja de reaccionar y empieza a anticipar. Porque el verdadero golpe no es el primer ataque, es la constancia, el desgaste, la sensación de que cada madrugada puede empezar con una pérdida nueva. En algunos ranchos, la evidencia más clara de la destrucción masiva no está en una sola escena dramática, sino en una lista silenciosa, una semana de riego reparado, 2 noches de cultivo pisoteado, un mes de alimento desperdiciado, cercas remendadas una y otra vez, animales más nerviosos, menos producción. Y en medio de todo eso, la pregunta que todos se hacen en voz baja es la misma: ¿cómo se enfrenta algo que aprende, insiste y regresa, en un lugar donde el trabajo ya era difícil incluso antes de que aparecieran estos jabalíes? Con el paso de las semanas, los granjeros de Sonora empiezan a notar que el problema no se comporta igual en todos los terrenos, y esa diferencia se vuelve una pista. Donde hay monte cerrado o bordes de vegetación densa, los jabalíes se mueven con más seguridad. Donde hay caminos abiertos y luz, se vuelven más cautelosos. Eso cambia la forma de proteger el rancho, porque ya no se trata solo de poner una cerca, sino de entender el circuito nocturno, el punto donde entran, el lugar donde descansan, el sitio donde comen y la ruta por la que regresan al refugio antes de que salga el sol. La primera medida realista suele ser ordenar el terreno como si fuera un imán que se quiere apagar. Comederos cerrados, costales bajo llave, granos lejos de paredes débiles, basura controlada, restos de alimentos sin dejarse fuera. Parece obvio, pero la práctica es difícil porque el campo funciona con rapidez y rutina, y cualquier descuido se convierte en invitación. Muchos ataques no empiezan por el cultivo, empiezan por el olor. Un solo punto de alimento accesible crea un hábito, y el hábito crea visitas repetidas, y las visitas repetidas terminan en destrucción. Después viene el tema del agua, que en Sonora pesa más que en otros lugares. Si el rancho tiene bebederos al aire libre, charcos permanentes, pequeñas fugas o canales con agua lenta, el jabalí lo detecta y lo usa como estación fija. Algunos granjeros comienzan a mover bebederos, a reforzarlos, a protegerlos con estructuras que no se puedan volcar y a revisar fugas como si fueran puertas abiertas. No es porque el jabalí prefiera el rancho, es porque el rancho ofrece lo que en el entorno puede ser escaso, y eso lo vuelve un destino. Pero la parte más dura llega cuando entienden que el daño no se frena solo con medidas suaves. Ahí aparecen las trampas como herramienta seria, no como idea improvisada. Trampas grandes, pensadas para animales fuertes, colocadas en sitios donde las huellas y el barro confirman paso frecuente. Y aún con trampa, el desafío es mental, el jabalí aprende a desconfiar si algo cambia de la noche a la mañana. Por eso los granjeros que mejor resultados tienen suelen preparar la zona antes, como si acostumbraran al grupo a entrar sin miedo, dejando alimento de forma controlada, vigilando desde lejos, observando quién entra primero y quién se queda atrás. En muchos casos, el primero que entra es un jabalí más pequeño o menos dominante, y detrás vienen los demás. Si el grupo detecta peligro, el macho grande se vuelve el guardián, y desde ahí el acceso cambia. Esa dinámica hace que algunos intentos fallen, y cuando fallan, el grupo se vuelve más difícil de manejar la siguiente vez. Es por eso que en el campo se habla de hacer las cosas bien desde el principio, porque un error no solo cuesta una noche, cuesta semanas. Mientras tanto, se empieza a hablar entre vecinos. Porque el jabalí no entiende límites de propiedad. Si un rancho hace todo bien, pero el vecino deja alimento accesible, el grupo se mantiene en la zona y se mueve entre terrenos como si fueran el mismo. En Sonora, muchas de las estrategias más efectivas nacen de acuerdos informales, avisos rápidos, compartir rutas detectadas, coordinar horarios de vigilancia y entender que si cada quien pelea solo, el problema se queda. La cooperación no es idealismo, es supervivencia práctica. Y en esa cooperación aparece un tema que casi nadie dice al inicio, pero todos aprenden: la vigilancia es información. Cámaras de movimiento, marcas en el suelo, revisión temprana de huellas, conteo aproximado del grupo por rastros, identificación de horas pico. No se trata de perseguir por perseguir, se trata de saber cuándo pasan y por dónde, porque eso define dónde reforzar, dónde colocar trampa, dónde cerrar paso, y dónde no gastar dinero inútilmente. La gente también aprende a medir pérdidas de manera real. Al principio se habla de "me destruyeron todo", pero cuando se empieza a registrar, se entiende el patrón: qué parte del cultivo dañan primero, qué zona del corral les interesa más, qué tipo de alimento es el que los engancha. Esa claridad evita desperdicio y permite priorizar. Si el punto débil es una esquina donde el terreno baja y la cerca queda floja, ahí se invierte.
Si el problema es un comedero que deja olor toda la noche, se cambia. Si el grupo entra por una brecha de vegetación que les da cobertura, se limpia una franja para quitarle seguridad. Sin embargo, por más orden y refuerzo, el jabalí sigue siendo un animal que empuja el límite. Y cuando la presión sube, muchos granjeros llegan a una conclusión directa: esto ya no es un incidente, es una campaña permanente de control. No para ganar en un día, sino para bajar la frecuencia de ataques y recuperar el terreno. Porque cada noche sin ataque es oxígeno, cada semana sin reparar cercas es dinero que regresa, cada mes sin perder animales es estabilidad. En ese punto, la mentalidad cambia por completo. Ya no se vive esperando el golpe, se vive construyendo un sistema. Un sistema donde el rancho deja de ser un lugar fácil, donde el alimento no llama, donde el agua no se convierte en estación, donde la cerca no es un adorno, donde las entradas se conocen, donde las rutas se vigilan, y donde el jabalí entiende una sola cosa con el tiempo: aquí cada intento cuesta esfuerzo, y el esfuerzo repetido empieza a romper el hábito. Y aún así, cuando el sol baja y el campo vuelve a quedar en silencio, queda esa tensión que solo conoce quien trabaja la tierra. Porque el granjero puede hacer todo bien, y aún así escuchar a lo lejos el crujido del monte, el golpe de un cuerpo contra la malla, el sonido del suelo siendo abierto. Es ese momento donde se decide todo, porque ahí no se trata de miedo, se trata de respuesta rápida, de no dejar que el primer daño se convierta en costumbre otra vez. A partir de cierto punto, lo que separa a un rancho que aguanta de uno que se rinde no es la fuerza de la cerca, es la disciplina diaria. Los granjeros de Sonora que conviven con esta presión aprenden que cada noche empieza desde la tarde: revisar portones, tensar alambre donde se aflojó, retirar cualquier resto de alimento, mover herramientas que puedan servir como apoyo para empujar o subir, y dejar el terreno lo más limpio posible en las zonas de paso. Parece trabajo extra, pero en la práctica es menos costoso que amanecer con todo roto otra vez. Con el tiempo también se vuelve evidente que no todos los daños tienen el mismo origen. Hay noches en que el ataque parece organizado, con muchos animales empujando y abriendo paso en cuestión de minutos. Y hay noches en que el daño es de exploración, como si pocos individuos estuvieran probando el perímetro para medir debilidades. Esa diferencia importa porque define la respuesta. Si es exploración, el objetivo es cerrar rápido y no permitir que el grupo confirme que existe una entrada fácil. Si es ataque masivo, el objetivo es evitar que vuelvan a entrar por el mismo punto, porque si lo logran 2 veces seguidas, ese lugar queda marcado como ruta segura. Por eso, cuando detectan un punto de entrada, muchos no lo arreglan igual que antes. Lo refuerzan como si el siguiente golpe fuera inevitable. En vez de solo enderezar la malla, cambian el ángulo, agregan soporte rígido, aseguran la base y eliminan el escalón de tierra que permite meter el hocico por debajo. En corrales, algunos colocan barreras internas para que, incluso si la primera línea cede, el jabalí no llegue directo al alimento o a los animales. Esa segunda defensa no se nota a simple vista, pero hace una diferencia enorme cuando todo ocurre de noche y en segundos. La iluminación también cambia, no como susto, sino como control del espacio. Un foco fijo puede dejar de asustarlos, pero la luz bien ubicada reduce cobertura y obliga al grupo a moverse por zonas más expuestas, donde se ven huellas, se detecta actividad y se evalúan rutas. Y al mismo tiempo, el granjero aprende a no confiar en un solo recurso. Si la estrategia depende de una cosa, el jabalí la aprende. Si la estrategia es una combinación de obstáculos, hábitos y vigilancia, el jabalí paga más caro cada intento. Otro paso importante es diferenciar el daño al cultivo del daño al rancho. El cultivo suele atraerlos por alimento, pero el rancho los atrae por concentración: granos, bebederos, sombra, refugios y la costumbre de encontrar algo fácil. Cuando se reduce esa facilidad, el grupo puede seguir cruzando, pero se detiene menos. Y cuando se detiene menos, destruye menos. Es ahí donde los granjeros se enfocan en cortar el tiempo de permanencia del animal dentro del terreno. También aprenden a identificar señales tempranas que casi siempre se ignoran. Un primer parche de tierra removida cerca de una zanja. Un rastro de barro en una piedra donde se rascaron. Un olor fuerte en una esquina del corral. Un tramo de malla que amanece con tensión distinta. Esas señales son avisos, y los avisos permiten actuar antes de la noche grande. Porque la destrucción masiva rara vez llega sin anuncio. Casi siempre hay una escalada previa que se puede leer si el rancho se revisa con ojos de vigilancia, no solo de trabajo. Y cuando el problema ya está instalado, aparece la parte más delicada: el manejo del riesgo para la gente. Un granjero no puede exponerse por orgullo. La recomendación práctica es simple: nunca acercarse a ciegas a un punto donde se escuchan movimientos, no entrar a vegetación densa de noche, no caminar solo por rutas donde se han visto rastros frescos, y tener siempre una forma segura de retirarse. En el campo,
Lo valiente no es enfrentarse de cerca, lo inteligente es controlar desde una posición segura y evitar el encuentro inesperado. En varios ranchos, el aprendizaje termina en una rutina casi militar. Revisan temprano, registran daños, ajustan medidas y vuelven a revisar antes de la noche. Y cuando hay cámaras o sensores, no se usan para mirar por curiosidad, se usan para tomar decisiones. Si el grupo entra por el norte, el refuerzo va al norte. Si se mueve por el canal, se protege el canal. Si aparece más temprano, se cambia el horario de revisión. Así el rancho deja de reaccionar tarde y empieza a moverse con el mismo ritmo que el problema. Lo que más sorprende, para quien nunca lo vivió, es que en esta lucha no existe la sensación de cierre. Hay avances, hay semanas buenas, hay periodos donde el grupo se aleja, pero la presión puede volver. Por eso los granjeros de Sonora no hablan de una solución mágica, hablan de control sostenido. Hablan de hacer que el rancho no sea atractivo, de hacer que cada intento sea incómodo, de proteger lo más vulnerable y de no dejar que el hábito se forme. Porque el día que el jabalí convierte tu terreno en rutina, ese día ya no estás defendiendo una cerca, estás defendiendo tu forma de vivir. Al final, lo que mantiene en pie a los granjeros de Sonora no es una sola barrera, es una lógica completa de manejo. Identifican rutas, reducen incentivos, refuerzan puntos críticos y reaccionan rápido a la primera señal, porque el jabalí no perdona el descuido. Cada ajuste pequeño suma, un comedero bien cerrado, una base de malla bien anclada, un bebedero protegido, una franja despejada que les quita cobertura. Cuando el control se sostiene, los ataques cambian de forma. Ya no entran con la misma confianza, se mueven más rápido, prueban y se van, y eso ya es una victoria práctica. Menos tiempo dentro del terreno significa menos suelo removido, menos estrés en el ganado, menos reparaciones urgentes, y más estabilidad para trabajar sin vivir en modo emergencia. También queda una lección clara para cualquiera que mire esto desde fuera: el daño masivo no es solo lo que se ve roto, es el desgaste de repetirlo. Por eso muchos ranchos empiezan a registrar todo, a coordinarse con vecinos, y a convertir la vigilancia en hábito, no en reacción. El campo sigue siendo campo, pero con una capa extra de estrategia, como si la tierra también tuviera que aprender a defenderse. Y así, noche tras noche, se impone una realidad dura y simple: los jabalíes no desaparecen por buena suerte, se controlan con constancia. Cuando el rancho deja de ser fácil, cuando el grupo deja de encontrar recompensa, cuando cada intento termina en esfuerzo, el hábito se rompe. No es un espectáculo, es supervivencia cotidiana, y en Sonora esa diferencia se mide en amaneceres donde el silencio vuelve a sentirse normal.